Hola, hola, vamos con el último vídeo acerca de probabilidad. En él vamos a ver las variables aleatorias y distinguiremos entre continuas y discretas. Comencemos con las aleatorias. Los puntos que vamos a ver en este apartado son la definición, tipos, función de probabilidad, medidas de centralización, el cálculo de media, medidas de dispersión, la varianza. Variable aleatoria. Sea el espacio muestral asociado a un experimento, definimos una variable aleatoria x como una función que asocia a cada elemento del espacio muestral un número real. Por ejemplo, lanzamos dos monedas al aire. El espacio muestral asociado es cara a cara, cara cruz o cruz cara y cruz cruz. Podríamos definir una variable aleatoria del siguiente modo. Si es cara a cara, es un 0. Si es cara cruz, es un 1. Y si es cruz cruz, es un 2. De tal forma que cuando preguntemos por la probabilidad de obtener dos caras, la podríamos definir de la siguiente manera. Probabilidad de cara a cara es igual a probabilidad de que x sea igual a 0, que es un cuarto, porque hay dos posibilidades de que sea cara cruz y cruz cara. Luego son 4 sucesos. Tipos de variable aleatoria. Existen dos tipos de variables aleatorias. Variables aleatorias discretas. Aquellas variables aleatorias que toman valores en los números enteros. Por ejemplo, los resultados de lanzar un dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de miembros de una familia elegida al azar. 1, 2, 3, etc. Las variables aleatorias continuas. Son aquellas variables aleatorias que toman valores en los números reales. Por ejemplo, el peso de una persona tomado al azar. 62,3, 73,4, la estatura de una persona, 1,61, 1,62, o las temperaturas de una región, menos 14,3, 0,2, 4,5. Entonces, ¿qué es la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta? Pues sea x una variable aleatoria discreta que toma los valores x1, x2, xn, definimos una función de probabilidad o función de masa a la función p que asigna a cada valor x sub i con i de 1 a n su probabilidad p sub i de tal forma que la probabilidad de x1 es igual a p sub 1, la probabilidad de x2 es p sub 2 y así sucesivamente hasta p sub n. Y además, la suma de las probabilidades de x1 a xn debe ser igual a 1. Y esto recordad que ya lo sabíamos de anteriormente, que la suma de todos los sucesos debe ser igual a 1. Retomemos el ejemplo anterior, en el que lanzamos dos monedas al aire, el espacio muestral, y asociábamos a cada suceso un número. Ya habíamos calculado las probabilidades. Probabilidad que sea 0, es decir, cara a cara, un cuarto. Probabilidad que sea 1, es decir, cara cruz, como tenemos dos monedas, cara cruz o cruz cara, un medio, porque es 2 cuartos. Y la probabilidad de que sea 2, es decir, cruz cruz, es de nuevo un cuarto. Vemos que cumple la condición de función de probabilidad, puesto que la suma de las probabilidades es igual a 1. Sumamos la probabilidad 0, 1 y 2 y obtenemos que un cuarto más 2 cuartos más un cuarto es 1. Vamos de nuevo con otro ejemplo. Lanzamos dos dados al aire y anotamos la suma de sus caras. Describe el espacio muestral y diseña una variable aleatoria adecuada. Escribe la función de probabilidad de la variable anterior. Lo primero que tenemos que hacer es recoger nuestros posibles casos, ¿no? Tenemos dos dados, así que bien lo podemos hacer con el diagrama árbol, como os he ido enseñando hasta ahora, o bien lo podemos hacer con una tabla, que en este caso una tabla de doble entrada es muy favorable para poder organizar los datos. Luego colocamos los posibles casos del dado 1, los posibles casos del dado 2 y la suma de sus caras en cada una de estas casillas. El espacio muestral, por lo tanto, irá desde 2, que es el mínimo que podemos obtener, hasta 12, que es el máximo. Por lo tanto, ¿qué haremos? La probabilidad de sacar un 2 es 1 de 36 huecos que tenemos aquí. De obtener 3, 2 de 36. De obtener 4, 3 de 36. Y así sucesivamente, hasta que la probabilidad de obtener 12 es, de nuevo, un 36avo. Si sumásemos todas estas probabilidades, efectivamente llegaríamos a la conclusión de que suman 1. Todas estas probabilidades sumarán 36 36avos, que es 1. Otro ejemplo bien podría ser lanzar tres monedas al aire y anotar la diferencia entre el número de caras y de cruces.
Definimos entonces una variable aleatoria y escribimos su función de probabilidad. La variable aleatoria de nuevo podría ser 3 caras, le restamos 3. Cara, cruz, cruz, menos 1. Cara, cruz, 1. Y cara, 3. Puesto que tenemos que anotar la diferencia entre el número de caras y de cruces. Es decir, caras menos cruces. Aquí caras 0, 3 cruces, 0 menos 3, menos 3. ¿Entendéis cómo ha salido, no? Por lo tanto, la probabilidad de que x sea igual a menos 3, es decir, de sacar 3 caras, es 1/8. La probabilidad de sacar 2 caras, 2 cruces y una cara es 3/8. La probabilidad de sacar 2 caras y una cruz es 3/8 y la probabilidad de sacar 3 caras es 1/8. Y esto lo podéis ver fácilmente con un diagrama árbol. Pongo un ejemplo. En la primera puede ser cara o cruz, en la segunda de nuevo cara o cruz, en la tercera cara, cruz y cara, cruz. Y vais sacando cara, cara y luego contáis qué casos se os dan. ¿De acuerdo? Cara, cruz. Luego sería cara, cara y cara, cruz. Y así lo vais haciendo con todos y luego simplemente tenéis que contar cuántos casos hay para 3 cruces, que solamente hay 3 casos. ¿Cuántos casos hay para cuántos casos hay para 2 cruces y una cara, que hay 3 casos de 8. ¿Cuántos casos hay para 2 caras y una cruz, que hay 3 sobre 8. Y de nuevo para 3 caras, que solamente hay un caso sobre 8. Vamos con las medidas de centralización. Media de una variable aleatoria discreta, mu. Sea x una variable aleatoria discreta con función de probabilidad p x sub i igual a p sub 1, esto sería una i, con i de 1 a n, definimos la media de la variable aleatoria x mu de esta siguiente manera. Mu es igual a sumatorio de 1 a n, x sub i por p de x sub i, es decir, p sub 1 por x sub 1, más p sub 2 por x sub 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, lanzamos un dado al aire y anotamos su resultado. Escribimos una variable aleatoria, su función de probabilidad y vamos a calcular su media. Como los sucesos son equiprobables, la probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6 es 1/6. Por lo tanto, la media la calculamos como 1 por la probabilidad de 1, 2 por la probabilidad de 2, 3 por la probabilidad de 3 y así hasta 6. Luego el resultado nos va a quedar de 21/6 y esta sería la media. Vamos con otro ejemplo. Calcular el beneficio esperado, beneficio medio, con una apuesta de 100 euros a la ruleta, a un número cualquiera, a rojo frente a negro. Aquí tenemos el tablero. Veamos primero a un número cualquiera. En la primera apuesta a un número cualquiera, si ganamos nos dan la cantidad apostada multiplicada por 35 más la que hemos jugado. Luego, ¿cómo yo puedo apostar de 0 al 36? Porque hay 36 números, ahora mismo es un número cualquiera, no tenemos en cuenta los colores, será de 0 a 36, nuestro espacio muestral. Ahora definimos nuestra variable aleatoria, siendo el espacio muestral que aplicamos a x sub i. Además definimos las pérdidas y las ganancias. Si perdemos, perdemos 100. Pero si ganamos, podemos ganar hasta 3.500 euros. La probabilidad de obtener menos 100 es 36 de 37, porque solo estamos apostando a un número. Y la probabilidad de ganar 3.500 es una probabilidad sobre 37. Son 37, chicas y chicos, porque como tenemos hasta 36, pero incluimos el 0, luego son 37 casos posibles. Calculamos entonces la media. Mu será igual a menos 100 por la probabilidad de perder 100 más 3.500 por la probabilidad de ganar 3.500. Luego, menos 100 por 36 partido de 37 más 3.500 por 1 partido de 37. Esto nos da menos 2,7 euros. Es decir, que según las matemáticas, lo más probable es que acabemos palmando pasta. Así que ya sabéis, chicas y chicos, no apostéis. Vamos ahora a estudiar la segunda apuesta. Si ganas, te dan, además de lo jugado, 100 euros. Por tanto, perder, menos 100 euros. Pero ganar, puedo ganar
100 euros. Mis 100 euros no los gano, ¿de acuerdo? Los 100 euros nos los devuelven, pero no cuentan como ganancia. Luego es 100 euros. La probabilidad de que perdamos 100 euros es 19,37. ¿Por qué? Porque hay 19 números negros y 18 números rojos. Luego el total son 37 de nuevo, 19 casos de negro y 18 casos de rojo. Lo podéis contar vosotros aquí. Bueno, son los mismos rojos y negros, pero el 0 es verde. Luego entraría como que no es favorable a nuestra causa. Y la probabilidad de ganar 100 euros sería 18 sobre 37. Calculamos, por lo tanto, la media. Mu. De nuevo, menos 100 por la probabilidad de perder 100, más 100 por la probabilidad de ganar 100. Multiplicamos y fijaos, de nuevo la pérdida media, la media es de menos 2,7 euros. Luego tenemos la misma esperanza, tanto si jugamos a un solo número como si jugamos al rojo. Vamos ahora con las medidas de dispersión, varianza de una variable aleatoria discreta omega al cuadrado. La varianza. Sea x una variable aleatoria discreta con función de probabilidad Px sub i igual a P sub 1 con i de 1 a n, definimos la varianza de la variable aleatoria x omega al cuadrado de esta manera. Varianza es igual a el sumatorio de 1 a n de Px sub i por x sub i menos mu, que es la media, recordad, todo ello al cuadrado. Esto se traduce, si lo ponemos todo desarrollado en P sub 1 por x sub 1 menos la media al cuadrado más P sub 2 por x sub 2 menos la media al cuadrado y así hasta P sub n. Calculando, la varianza también podría ser de 1 a n P de x sub i por x sub i al cuadrado menos la media al cuadrado. Esta fórmula y esta fórmula, ambas podéis aplicarlas. Lo normal o lo más cómodo, a mi entender, es utilizar esta de aquí, la segunda que os doy. Y esta sería la varianza. No obstante, también podemos calcular la desviación típica de esta manera. Es decir, la varianza le realizaremos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación típica. Vamos a verlo con el ejemplo que venimos tratando ya de un tiempo a esta parte. Lanzamos dos monedas al aire y definimos la siguiente variable aleatoria. Aquella que nos relaciona cara a cara con 0, cara cruz con 1, cruz cruz con 2. Nos piden calcular media, varianza y desviación típica. La función de probabilidad o función de masa asociada a x también nos la piden indicar. Vamos entonces con lo de siempre. La probabilidad de que x sea igual a 1 es un cuarto. La probabilidad de que x sea igual a 2 es un medio. Y la probabilidad de que x sea igual a 1, a 1 es un medio y a 2 es un cuarto. La media será, como ya venimos calculando antes, 0 por un cuarto, 1 por un medio, 2 por un cuarto. La media es 1. Luego, nuestra varianza, aplicamos la fórmula. Como tenemos tres casos, será un cuarto por 0 menos 1 al cuadrado, más un medio por 1 menos 1 al cuadrado y un cuarto por 2 menos 1 al cuadrado. Calculando, obtenemos que es un medio la varianza. Y para la desviación típica es tan sencillo como hacer la raíz cuadrada de un medio, que es igual a 1 entre la raíz de 2, cuadrada de 2, y racionalizamos, que racionalizar ya sabéis que significa eliminar raíces cuadradas, multiplicamos y dividimos por raíz de 2 arriba y abajo, y nos queda raíz de 2 partido por 2. Vamos ahora con las variables aleatorias continuas. En ellas vamos a ver la función de densidad y veremos la distribución normal, su definición, las tablas, la tipificación y por último aproximación de la binomial por la normal. Para ello primero definimos la variable aleatoria de Bernoulli. Diremos que una variable aleatoria x es una variable aleatoria de Bernoulli si solo toma dos resultados posibles que podemos identificar como éxito o fracaso. X igual a 0, x igual a 1. Probabilidad de que x sea igual a 0 es P y la probabilidad de que x sea igual a 1 es Q. Y siempre debe cumplirse que P más Q debe ser igual a 1. Ejemplo, en un juego lanzamos un dado y ganamos si obtenemos un 1 o un 2 y perdemos en cualquier otro caso. Calcula las probabilidades de ganar
y de perder. Para ello, la probabilidad de que es igual a 0 es 2/6, es decir, la probabilidad de ganar, y es 1/3. Y la probabilidad de perder es 4/6, que son 2/3. Y esto sería una variable aleatoria de Bernoulli. La variable aleatoria binomial o distribución binomial sea un experimento aleatorio con dos resultados posibles, éxito o fracaso, con probabilidad de éxito igual a P y la probabilidad de fracaso igual a 1 menos P, es decir, Q, repetido n veces. Entonces la variable aleatoria X, que toma valores de 0 a 1, que cuenta el número de éxitos obtenidos y la probabilidad de obtener R éxitos, se distribuye como lo que conocemos como una distribución binomial, con función de probabilidad esta que tenemos aquí. La probabilidad de que X sea igual a R es igual al número combinatorio n sobre R, P elevado a R, Q elevado a n menos R, con nr, que esto es un número combinatorio, de la siguiente manera: n factorial entre n menos r factorial por r factorial. Y esto es una formulita, chicas, chicos, que debemos aprender. El factorial significa que multiplicamos todos los números de n hasta 1. Por ejemplo, si tenemos 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 y por 1. 6 factorial pues será 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y esto lo podéis introducir en vuestra calculadora, al igual que también podéis introducir el número factorial. Como os decía, siendo n factorial n por n menos 1 por n menos 2, así hasta 1. Supongamos que el porcentaje de estudiantes que han repetido curso alguna vez es del 35%. Si se toman 8 estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 1. 2 alumnos sean repetidores, 2. Al menos 3 alumnos hayan repetido y 3. Que no haya repetidores? La probabilidad de que 2 alumnos sean repetidores, es decir, de que X sea igual a 2, será 8 sobre 2 por 0,35, que es la probabilidad de los repetidores, por 0,65, que es la probabilidad de los no repetidores. Y elevamos a 8 y a 6, porque 6 es 8 menos 2. Calculamos este número, que lo podéis hacer, insisto, en vuestra calculadora, y nos da 0,2587. Vamos con el caso 2. Al menos 3 alumnos hayan repetido. Cuidado, porque aquí lo que nos piden es al menos 3 alumnos hayan repetido. Me valen muchos más. Luego a mí lo que me están pidiendo es X mayor o igual a 3. Me valen todas las que sean mayores o iguales a 3. Como veis, eso es un número muy grande. Tengo que calcular 3, 4, 5 y así hasta un número indefinido. Luego es mucho más inteligente cuando lo que nos piden es al menos tanto, es decir, mayor o igual a un número, que hagamos la contraria, es decir, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Porque en el caso de menor o igual a 2 solamente tenemos 3 casos, que es que sean 2, que sea 1 o que sean 0. Luego tendremos 1 menos la probabilidad de que sea igual a 0, de que sea igual a 1 o de que sea igual a 2. Y como veis, esto es mucho más abarcable que ponernos a calcular 3, 4, 5, 6, 7, así hasta n. Luego calculamos esta probabilidad, que es muy sencilla, a través de esta fórmula. La probabilidad es 0,2587. La probabilidad de 1 la haríamos exactamente igual, pero con un 1, aquí y aquí un 7. Y la de 0 de la misma manera. Lo sumamos y nos dará 0,4279. Aquí abajo las tenéis hechas. La de 0, la de 1 y la de 2, que como os decía, ya la teníais. Lo restamos y nos da 0,5721. Y la última probabilidad que me pedían, que era la de que no hubiera repetidores, la tenemos aquí calculada. 0,0319. Vamos con las características de la variable aleatoria binomial. Características de la distribución binomial. 1. El resultado de cada una de las pruebas del experimento aleatorio tiene dos únicas opciones: éxito o fracaso, blanco o negro, hombre o mujer. La probabilidad de éxito y la de fracaso es 1 menos la probabilidad de éxito. Estas probabilidades se mantienen constantes en cada nueva repetición del experimento aleatorio. No varían. Si hay variación, ya no se trataría de este tipo de variable.
3. Cada ensayo es independiente del anterior. 4. La variable aleatoria x cuenta el número de éxitos obtenidos en n ensayos. 5. Cuando aproximamos una variable a una binomial NP, es decir, la variable aleatoria x se comporta o distribuye como una distribución de parámetros p y n, siendo p la probabilidad de éxito y n el número de ensayos, es cuando tenemos una variable aleatoria binomial. 6. La media puede ser calculada como mu es igual a n por p. Y esto, chicas y chicos, nos lo debemos aprender para la binomial. Y la varianza puede ser calculada con esta fórmula, que también tenemos aquí y debemos aprenderla. Vamos ahora con las variables aleatorias continuas. En este caso veremos la variable Bernoulli, definición, la binomial y las características de la binomial, pero respecto de las variables aleatorias continuas. La función de densidad de una variable aleatoria continua. Una función f de x es una función de densidad de una variable aleatoria continua x si cumple lo siguiente. F de x es mayor o igual a 0 para cualquier número real del dominio de f. El área limitada por la curva y es igual a f de x y el eje OX es igual a 1. Y la probabilidad de que x se encuentre entre a y b, es decir, de que la integral de entre a y b de f de x diferencial de x, es decir, el área comprendida entre la curva y igual a f de x, las rectas x igual a a, x igual a b y el eje OX, la integral es igual a la probabilidad de que x se encuentre entre a y b. Distribución normal, que se expresa de esta manera que veis aquí. Dada una variable aleatoria x, decimos que su distribución de probabilidad es una normal de media mu igual a 0 y desviación típica igual a 1, que es lo que se indica aquí, si tiene como función de densidad la siguiente. Es decir, esta aproximación, función de densidad es igual a 1 entre raíz de 2pi por e elevado a menos x al cuadrado partido por 2. La variable aleatoria, cuya distribución es una normal, se representa por la letra z. Y aquí tenéis la tabla de distribución normal, que vamos a trabajar con ella y la vamos a usar muchísimo. Para ello y para los exámenes siempre dispondréis de esta tabla, no os la tendréis que aprender ni mucho menos, nada que se acerque a tener que aprendérsela. Podréis disponer de ella y consultarla para ver con qué cifra estamos tratando. ¿Cómo trabajar con tablas de distribución normal? Si queremos calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a a, lo que tendremos que hacer será escribir el número correspondiente que aparece en la tabla. Por ejemplo, P, la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,62, buscaremos el 1,6, aquí buscamos las centésimas y fijaos, 0,9474. Si queremos calcular que la probabilidad de z sea mayor o igual a a con a positivo, será igual a 1 menos la probabilidad de z menor que a, porque aquí estos números los utilizamos menor. Luego simplemente 1 menos, en el ejemplo 1,43 menor que 1,43, buscamos el 1,43 y haremos 1 menos el número que nos dará la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1,43. Similar situación tendremos si queremos calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a menos a con a positivo. Simplemente le tenemos que dar la vuelta a esta inecuación, p z mayor o igual a esta desigualdad, que será igual a 1 menos p de z menor que a, exactamente igual que en el caso anterior. Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de z sea menor o igual a menos 1,23, será igual a la probabilidad de z mayor o igual a 1,23. Y esto será igual a 1 menos la probabilidad de z menor que 1,23. Buscamos el 1,23 en las tablitas, nos da este numerito, restamos y ya tenemos lo que nos pide. Si queremos calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual a menos a, le volvemos a dar la vuelta a la expresión y muy sencillo, buscamos el 1,78 y lo tenemos sin necesidad de restar. Si queremos que la probabilidad de z esté entre a y b, tendremos que calcular la diferencia entre la probabilidad de que z sea menor o igual a b menos la probabilidad de que z sea menor o igual a a.
Y eso es muy sencillo, porque la probabilidad de que z sea menor o igual a b, simplemente busco el 1,73 y escribo lo que me da, y el 0,45, que es el caso, y busco lo que da. Y siempre como es el menor, es el que restamos. El mayor es el primero al que restamos. Otro ejemplo. Si queremos que esté entre A y B, de nuevo, hacemos la resta. En este caso imaginad que nos dan menos 1,23. Pues tendremos luego que hacer aquí un cambio, ¿vale? Pero bueno, calculamos la probabilidad de z menor o igual a 0,68. Esta es sencilla, la buscamos aquí. Y ahora la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1,23, tenemos que darle la vuelta y nos queda que la probabilidad de z mayor o igual a 1,23. Y sabéis que eso se calcula con 1 menos la probabilidad de z menor o igual a 1,23. Luego calculamos esto, después de buscar aquí 1,23, y lo que nos da es 0,6424, ¿vale? No se ve bien, pero os animo a que lo calculéis en casa con vuestras calculadoras también. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que ahora nos piden lo mismo, pero entre dos números negativos. Pues tendremos que hacer exactamente lo mismo. No puede ser menor o igual a un número negativo, luego será mayor o igual a un número positivo, y como el mayor lo tenemos que cambiar, pues pondremos 1 menos la probabilidad de z menor que 0,37. Y lo mismo aquí. Entonces haremos 1 menos 0,6443 y aquí 1 menos 0,9608, que son los numeritos que encontramos en el 0,37 y en el 1,76. Lo restamos y obtenemos lo que buscamos. Distribución normal, la tipificación. Sea x una variable aleatoria continua cuya probabilidad se distribuye como una distribución n, mu y la desviación típica, entonces la varianza aleatoria z igual a x menos mu entre la desviación típica se distribuye como una normal. A este proceso se le llama tipificación de la variable x. Ejemplo. En una localidad se ha aplicado un test de agresividad a 300 alumnos de sexto de primaria. Los resultados de dicho test se distribuyen normalmente con media de 30 y desviación típica 12. Se pide qué proporción de alumnos tendrá una puntuación en dicho test entre 20 y 35. Y también, ¿cuántos alumnos tendrán una puntuación superior a 42? En la primera pregunta lo que nos piden es que esté entre 20 y 35. Para ello, lo que haremos es que este 20, como no se encuentra entre los parámetros que nosotros estábamos estudiando, debemos tipificarlo. ¿Cómo lo tipificamos? Pues haremos 20 menos 30, fijaos que lo que nos dicen es x menos mu, media 30, y en este caso como piden 20, 20 menos la media entre 12. Y en este caso 35 menos la media entre 12. Y ya la tenemos adaptada a nuestra tabla, ¿de acuerdo? Primero la tenemos que adaptar a nuestra tabla. Una vez tenemos adaptada nuestra tabla, calculamos. Tiene que ser p de x menor que 0,42 menos p de x menor que menos 0,83. Ya sabéis que esto lo tenemos que dar la vuelta. Y para darle la vuelta ponemos 1 menos p de z menor que 0,83. Lo buscamos en nuestras tablas, restamos y ya lo tenemos. Por lo tanto, el 45,95% de los alumnos tuvieron una puntuación entre 20 y 35. Y para la segunda pregunta, ¿cuántos alumnos tendrán una puntuación superior a 42? Luego la probabilidad de que x sea mayor que 42, ya sabéis que primero tipificamos, nos queda p de z mayor que 1. Esto no lo podemos hacer mayor, luego ya sabéis que invertimos 1 menos probabilidad de z menor o igual a 1 y buscamos la probabilidad de z menor o igual a 1 en nuestra tabla, que es 0,8413 y nos da esta cifra. Por tanto, el 15,87% de los alumnos tiene una puntuación superior a 42. Por último, veamos la aproximación de una binomial por la normal. Sea x una variable aleatoria discreta cuya distribución de probabilidad es una binomial de parámetros n y p y que verifica que n por p es mayor o igual a 5 y que n por q es mayor o igual a 5, entonces la distribución de la variable x se puede aproximar mediante una distribución normal de parámetros np y raíz de npq.
Aproximaremos BNP con NP mayor o igual a 5 y NQ mayor o igual a 5 a una normal NP raíz NPQ. La distribución binomial es una variable discreta y la vamos a aproximar por una variable normal. Por tanto, debemos hacer algunos cambios para poder aproximar la binomial a la normal. Por ejemplo, si x es igual a podremos poner que x' es a menos 0,5, está entre a menos 0,5 y a más 0,5. Si es menor que a, x' podrá ser menor o igual a menos 0,5. Si es menor o igual a, x' podrá ser menor o igual a más 0,5, x mayor que a, x' mayor o igual a menos 0,5 y x mayor o igual a será x' menor o igual a más 0,5. Pongamos un ejemplo. El 26% de los habitantes de una región ha nacido fuera de la misma. Si elegimos 1000 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 240 personas fuera de la región? ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 100 y menos de 300 personas nacidas en otras regiones? Primero definimos x, número de personas nacidas fuera de la región, y la aproximamos a una binomial que son 1000, 0,26. 1000 personas, de una muestra de 1000 personas, 0,26 de probabilidad de que sea fuera de la región. Como n por p es 260, por lo tanto, nos queda que es mayor o igual a 5 y n por q, que q es 1 menos p, también es mayor o igual a 5. Por lo tanto, podemos aproximar la distribución de probabilidad de x con una normal mu desviación típica. Entonces, calculamos mu n por p, que es 260, y desviación típica 13,87. Esta es la raíz de n por p y por q, ya lo sabéis. Luego aproximamos a 260, 13,87. Nos piden que p sea igual a 240. Luego p, 240 menos 0,5, menor o igual a la nueva menor o igual a 240 más 0,5, porque como tiene que ser igual, tendrá que estar entre esta y esta. Y ahora lo que hacemos, ya sabemos, es tipificar, ¿vale, chicas, chicos? Y nos quedan unos nuevos números que podemos trabajar. Como no puede ser menor o igual a menos 1,41, le damos la vuelta, bueno, le quitamos el menos, nos queda 1 menos probabilidad de z menor o igual a 1,41 y lo mismo hacemos con el 1,48, ¿de acuerdo? Para quitarle el signo negativo. Los números que nos quedan, que los buscamos en las tablas que ya conocéis, nos quedan estos y este es el resultado que me da. Vamos ahora con el segundo apartado. Una vez ya sabemos calcularlo, vamos con el último apartado que os propongo, que lo vamos a ver muy rápido. Probabilidad de que haya más de 100 y menos de 300. Haremos lo mismo. Y después tipificaremos. Tipificaremos primero la x menor o igual a 300, que nos da prácticamente 1. En el caso de la probabilidad de que x sea menor o igual a 100, simplemente hacemos lo mismo. Sabéis que tenemos que sumarle el 0,5 y una vez sumado tenemos que tipificar. Al tipificar nos da un número negativo muy elevado. Lo primero es que sabemos que no puede ser negativo. Tenemos que calcular, tenemos que invertir la desigualdad y con ello tenemos que hacer 1 menos la probabilidad de que x' sea menor que 11,17, que es el número que nos ha dado. Chicas, chicos, 11,17 es un número muy elevado, ni siquiera aparece en las tablas. Entonces, cuando el número es tan elevado, como la distribución va tendiendo a 1, cuando es muy elevado y no aparece en las tablas, lo aproximamos a 1. Esto aproximadamente será 1. Por lo tanto, es aproximadamente 0. Esto significa que como tenemos la probabilidad de 300, que es aproximadamente 1, y la probabilidad de 100, menor o igual a 100, que es aproximadamente 0, 1 menos 0 es 1, por lo que es prácticamente, la probabilidad es prácticamente total, que es lo que nos preguntaban. Nos preguntaban cuál es la probabilidad de que haya más de 100 y menos de 300 personas nacidas en otras regiones. Es decir, entre 100 y 300 personas de entre las 1000 personas que habíamos escogido al azar. Y ya sabemos que esa probabilidad es prácticamente total. Es decir, con total probabilidad o con casi total probabilidad podemos decir que tendremos más de 100 y menos de 300 personas. Y con esto ya sí que damos por finalizado el vídeo de probabilidad y os espero
en el próximo vídeo con más conceptos sobre el bloque de estadística y probabilidad y conceptos sobre inferencia estadística. ¡Hasta luego!